Hola, profesora Floria. Nosotros somos Mariana Chavarría. Kevin Fernández. y Jeffrey Flores. Nosotros vamos a hablar en esta exposición sobre lo que el Ministerio de Educación Pública sugiere que los estudiantes aprendan acerca del tema que se llama números. Antes de seguir, Ahora, para seguir con la presentación, vamos a hablar primero de, bueno, Kevin, ¿puedes pasar la... Bueno, vamos a hablar primero acerca del aprendizaje, los aprendizajes que el MEP espera de los alumnos según las páginas 51 y 50, bueno, 50 y 51 del programa de estudio. Bueno, el primero es que se busca un enfoque más integrado de los números y sus operaciones y sus cálculos. Esto quiere decir que, digamos, se busca como integrar las propiedades, integrar entre los conjuntos, digamos, no entenderlas como por separado, digamos, la suma como un concepto diferente, totalmente independiente de la multiplicación, por ejemplo, o viceversa, sino como algo más integrado, como que cada una hereda sus propiedades y así sucesivamente. Bueno, de la segunda objetivo es enfatizar un sentido muy práctico de los números y sus propiedades específicamente, especialmente mediante la resolución de problemas extraídos del entorno. En esto se basa casi que todos los programas y sus indicaciones puntuales, y es como relacionar, bueno, es a uno como estudiante es más fácil relacionar algún concepto con algo que vivimos en nuestro entorno. No sé si alguien quiere decir algo. sí, disculpe, es cuando le encontramos más sentido a un tema también. Por ejemplo, es un niño de 7 años, por ejemplo, si quisiera aprender sobre sumar, por ejemplo, si quisiera sumar o multiplicar, él puede tomar ciertas figuras, puede agarrar bolinchas, puede agarrar diferentes figuras y puede ir sumándolas dependiendo de cómo el profesor quiera involucrarlo para que pueda aprender este concepto. Es mucho mejor hacerlo así antes que de una forma abstracta. Entonces, por eso se toman cosas que el estudiante tenga cerca y que se pueda involucrar. Ajá. Por supuesto, no hay que tomárselo como ya como ejemplos de la vida, sino también hay que saberse los procedimientos y los conceptos, pero ya con un entorno más como de lo que uno vive, es más fácil relacionar los conceptos que ya uno se aprendió. Bueno, Ujú. el tercer objetivo es fortalecer el cálculo mental y la estimación. Bueno, este es un tema también muy interesante porque muchas personas tienen como diferentes modos de cómo hacen su cálculo mental, ¿verdad? Bueno, yo, por ejemplo, lo que hago para sumar, por ejemplo, es completar las decenas. Por ejemplo, si tengo un 8 y un 6, simplemente me pregunto cuánto le falta el 8 para llegar a 6 y, digamos, en este caso son 2, entonces eso 2 se lo quito al 6 y se lo sumo y luego sumo el restante y me da 14. Es un enredo, pero digamos que es como eso lo que más o menos lo que sucede en mi cabeza, pero eso cuesta un poco explicarlo. No sé los compañeros qué métodos utilizan para cálculo mental. Y en mi caso, yo lo que utilizo para el cálculo mental, en el caso de las multiplicaciones, eh, que sean como más grande el resultado, qué sé yo, 4 por 14, por decirlo así. Yo lo que hago es multiplicar 4, hacer la multiplicación. 4 por 10 es 40. Y 4 por 4 es 16. Entonces, lo que yo hago es sumar 40 más 16, que sería 56. Ajá. A continuación, le doy palabra a uno de mis compañeros. Ujú. Gracias, gracias. En este caso, bueno, también no solamente, digamos, quería compartir, digamos, un cálculo mental, y es que una forma práctica que yo encuentro es que trato de multiplicar por 5 y después de ahí en adelante veo qué es lo más cercano. Me explico. Si tengo que multiplicar 12 por 6, primero lo multiplico por 5 y el resultado que me da le sumo 12.
porque multiplicar por 5 es como agregar un 0 y lo que tenemos lo dividimos a la mitad. Es Ujú. como, ajá, ese cálculo básicamente. Y también quería comentar con este tercer punto de fortalecer el cálculo mental y la estimación, que es muy importante, digamos, saber hacer esto, digamos, el procedimiento matemático y tal, pero es que también es importante entender el concepto. Esto debido a que, como dice Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo, para poderse aprender bien algo, es necesario comprender el concepto. Y ya uno cuando lo comprende, lo aplica y justifica cuál es el mejor procedimiento, uno es matemáticamente competente. Sí. Ahora, bueno, el cuarto objetivo es robustecer un sentido numérico mediante la apropiación del valor absoluto y relativo de los números. Este también me pareció muy interesante porque yo me acuerdo que, bueno, yo no conocía o sea, el concepto real de valor absoluto hasta la universidad. Es decir, pasé casi como engañada todo mi colegio, porque, digamos, uno simplemente conoce el valor absoluto como, ay, si es negativo, entonces pasa a ser positivo, que sí. ¿Por qué? Porque el profesor lo dijo. Pero uno hasta ahorita es como que uno ya se da cuenta que es por la distancia de este número hasta el cero. No sé, los compañeros hasta qué momento se dieron cuenta que el concepto era ese. No, no, yo hasta la universidad también ya entiendo que si el número es negativo hay que tomar el opuesto y eso es positivo. Antes no me decían nada más quitar el símbolo y ya, y ahí queda. Ajá, ok. Distinguir las propiedades de los números y de los sistemas numéricos. Aquí también es importante como que uno normalmente en la calle, uno conoce como la conmutatividad, como, ay, el orden de los factores no altera el producto, pero nunca en realidad supo por qué sucede eso o, o el ¿Qué lo verdadero justifica? nombre de esa propiedad. Ujú. No sé si alguno quiere decir. Y yo quería agregar que yo, cuando estudié en el colegio, eh, yo, yo solamente memorizaba las propiedades de, que ya sea los números naturales, enteros, racionales o los reales, pero no distinguía a qué conjunto numérico pertenecía. Solamente me la memorizaba sin ni siquiera saber las restricciones. Tal es el caso como el de la propiedad esta de la raíz, la mala costumbre que tenemos de cancelar en la raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz, que en este caso es el radical, que por ejemplo si tengo raíz cuadrada de x cuadrado, me da x según la mala costumbre que yo tenía. Y no es así, lo que me va a salir es el valor absoluto, puesto que ya sea un número positivo o negativo que se eleva al cuadrado, va a dar siempre positivo. Y como decía mi compañera Mariana, que el orden de los factores no altera el producto, incluso al, al resolver ecuaciones, eh, al resolver ecuaciones solamente uno aplicaba así, porque sí, la conmutativa y asociativa sin saber qué es lo que estaba haciendo. Por eso es importante Ajá. que O la ley nosotros, de cancelación, sí, o también. la serie de cancelación del producto, o de la Ajá. suma que uno solamente la aplica mecánicamente, o la de que lo está multiplicando pasa a dividir en las ecuaciones. Por eso hasta ahora que yo entré a la U ya me di cuenta de lo que engañado estaba, de que eso siempre, que algunas propiedades se cumplen siempre o, o que se tiene que hacer eso realmente, que pasa a multiplicar, pasa a dividir. Bueno, ahora vamos a exponer un poco de la parte B que realizamos en el trabajo escrito. Bueno, mi compañero que... A continuación, aquí les presento las tres habilidades específicas para el séptimo, según los programas del MEP, en este caso para el área de números que corresponde a los números enteros. La primera habilidad es plantear y resolver problemas, sí, plantear y resolver operaciones y problemas utilizando las relaciones de orden en los números enteros.
ubicar números enteros en la recta numérica y por último determinar el opuesto y el valor absoluto de un número entero. En el caso de la habilidad, que en este caso está el número 9 y 10, y estas aparecen así como tal en los programas del MEP. En la primera, lo que propone el libro de publicaciones Porras, matemática del séptimo año, propone que primero se tiene que abordar esta segunda habilidad que está enumerada 10, con el número 10, ubicar números enteros en la recta numérica. Lo que pasa es que si no tomamos en cuenta la habilidad anterior, que es plantear y resolver operaciones y problemas utilizando la relación de orden en los números enteros, como lo propone el programa del MEP, va a provocar que dificultades en los estudiantes al ubicar los números en la recta numérica, puesto que se tiene que saber primero cuál es la cantidad menor a mayor. Además, para la habilidad 9, además antes de la recta numérica, que justamente se aborda la habilidad específica número 9, se tiene que plantear problemas, como aquí lo dice, plantear y resolver operaciones y problemas utilizando las relaciones de orden de los números enteros. En ese caso, como el problema de las temperaturas que se registran en cierta ciudad. Por ejemplo, menos 10 grados Celsius, 20 grados Celsius, 30 grados Celsius, por decirlo así. Y lo que se busca es que el estudiante es que vaya ordenando esas temperaturas de forma ascendente y que luego posteriormente las ubique en la recta numérica. En ese caso, a continuación, les presento una imagen del libro de texto escogido, que en ese caso, dentro de todos esos pasos, que sí está correcto, el paso 1, el paso 2, pero resulta que en el paso 3 se está asumiendo que el estudiante ya sabe cuál es el número menor. En ese caso dice que establece la escala de la recta numérica. En ese caso se decide que el número menor será 0 y se anotarán los otros números de 10.000 en 10.000, pero antes tenía que darse la habilidad específica número 9, y una vez comprendida esta, el estudiante será capaz de entender qué son las relaciones de orden, que es uno de los contenidos del área de los números enteros, y a la hora ya de tener claro eso, ya puede dar paso siguiente al siguiente contenido, que es la recta numérica. En ese caso ya es el objetivo de la ubicación de los números enteros en la recta numérica, por lo que es importante que se tome en cuenta esto para una mayor comprensión de los temas que se ven en esa área de los números enteros. Sí, es que digamos, perdón, es que digamos, en el libro estaba primero, se vio primero la ubicación de los números en la recta numérica, pero lo que está diciendo mi compañero también es que primero el libro debió tomar en cuenta el orden del MEP, que no se cumplió en el libro. Es decir, primero vieron el orden de la recta numérica y luego vieron el orden de quién es mayor y las relaciones de orden en general, y lo cual no se tomó en cuenta. Entonces, como dijo mi compañero Kevin, esto genera problemas en el aprendizaje, porque ¿cómo van a ubicar quién es mayor si no saben qué es ser mayor? Entonces, básicamente esto. No tienen ideas previas, de hecho, no pueden relacionarlo con un conocimiento previo. Entonces, prácticamente tendría que el profe adelantarse y luego devolverse. Lo cual sería como muy poco pedagógico. Ahora también les comentaré sobre esta última habilidad específica, determinar el opuesto y el valor absoluto de un número entero. En este caso, en el libro sí hay similitudes con lo que propone los programas del MEP. En este caso sería proponer problemas que
hacen que el estudiante diferencie lo que es el valor relativo y el valor absoluto. Y además a la hora de contextualizar problemas como por ejemplo de las distancias, ahí ya el estudiante va a tener una noción previa de lo que es el valor absoluto. Y además también que va a tener noción sobre el opuesto de cada número entero. Por lo que sí se cumple en el libro propuesta que propone el MEP. Y además a continuación les presentaré dos imágenes que es del mismo libro del texto elegido. En este caso, aquí presenta un problema antes de abordar bueno, aquí les presento dos imágenes en donde se presenta este problema, que es antes de abordar el contenido que abarca el valor absoluto. Entonces, aquí ya teniendo esto de cuál es la dirección de la casa de Ana al cine y las otras preguntas que siguen, ahí ya va a tener una noción previa de lo que es el valor absoluto. Y acá, después de haber visto el valor absoluto, ya sigue el opuesto de un número entero, que ya contextualizando sobre esos problemas que son de la vida real, ya va a tener una noción previa de lo que es una situación opuesta. Y ya al tener presente esto, ya va a reconocer que, por ejemplo, que cuál es la cantidad opuesta de 5. Y la cantidad opuesta de 5, ahí el docente Va a llamarle opuesto de 5. opuesto En de ese 5. caso sí, digamos, de hecho, para enseñar a los estudiantes cuando están viendo los enteros negativos, habría que decirle muchas veces que este número con este símbolo, bueno, ya habría que imaginarse un menos, entre comillas, el símbolo del menos, y eso lo que nos indicaría es el opuesto de 5. No, habría que indicarles a los estudiantes también que eso no es menos 5, sino que es el opuesto del 5, y a la hora de hacer operaciones, en realidad estamos sumando el opuesto del 5. También es muy importante destacar acá que, como ven, todos estos ejercicios están tomando muy en cuenta todos los objetivos que se ven muy a menudo en el programa del MEP, que es como relacionar los problemas a un ambiente, bueno, a un entorno en el que vivimos, un entorno real, como lo es, por ejemplo, aquí la temperatura. Entonces, uno normalmente, bueno, la temperatura se puede relacionar con opuestos. También el nivel del mar. Sobre el mar serían los positivos y bajo el nivel del mar serían los negativos. También incluso la izquierda y la derecha se puede relacionar como la izquierda son los negativos y la derecha son los positivos. Entonces, en todo esto sí cumple bastante bien el libro porque la mayoría de cosas los contextualiza en un entorno real y no en algo falso, como sería, por ejemplo, no sé, decir que yo en una mano puedo tener 8 manzanas, lo cual es imposible. Entonces, sí, eso es lo bueno de este libro. Esa sería nuestra exposición y muchas gracias por su atención. Gracias.